La economía. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man. 9:09 de la noche, vamos a comenzar la tertulia económica. Antes de dar las noticias, vamos a saludar a Manuel Llamas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a Carmen Tomás, que también nos acompaña. Buenas noches. Si queréis interrumpir a Juan Ramón Rayo, si no se desvía mucho el tema, tenéis todo el permiso del mundo. Así que ya sabéis. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues noticias económicas. Yo creo, si te parece, comenzar por la reunión de mañana que van a tener Mariano Rajoy y Angela Merkel. Leo en algún sitio que Rajoy va a intentar explicarle a Merkel que España no es Grecia. Así que si empezamos con ese punto de partida... La verdad es que la reunión de mañana pues está planeada con mucha pompa, ¿no? Porque también va a venir la COE para reunirse con los empresarios alemanes, para tratar de impresionar a Merkel y de demostrarle que no somos Grecia. Hombre, hasta cierto punto lo tiene sencillo, basta con pasar por las calles y ver que no está incendiado el país, ¿no? Pero la otra parte quizá no sea tan sencilla, ¿no? Porque el gobierno insiste en que no somos Grecia y que por tanto no necesitamos que se nos impongan más condiciones porque nos pasarían a ahogar, que esto es justamente el discurso que está manteniendo Grecia, que Grecia necesita 2 años más para cumplir, que la austeridad la está ahogando, etcétera. Y lo cierto es que España, si nos fijamos al grado de cumplimiento, pues no es Grecia, pero se le parece mucho, porque recordemos que para este año teníamos que cerrar en una cifra de déficit que ya nadie se acuerda, que sea el 4,5%, que eso ya ha quedado absolutamente descartado. Luego Rajoy unilateralmente subió la cifra sin negociarlo con Bruselas al 5,8%. Luego le pegaron una cierta bronca y la bajó al 5,3, pero luego ya finalmente con la última renegociación con Bruselas la han vuelto a subir al 6,3. Con lo cual, este año tenemos que cerrar con un déficit mayor al que teníamos que cerrar el año pasado. ¿Será culpa de Zapatero o de Rajoy? Principalmente de Zapatero, obviamente, al menos el desvío de 2011, pero lo que ve el mercado es estos señores, esta clase política, este Estado, tenían que cerrar 2011 al 6% y 2012 al 4,5% y van a cerrar, en el mejor de los casos, 2012 por encima del nivel que tenían que cerrar 2011. Y digo en el mejor de los casos porque los datos que vamos conociendo hasta julio, hasta el déficit del Estado, que no de todas las administraciones, del Estado de julio, es que no cumplimos ni por casualidad. ¿Por qué? Porque el déficit hasta julio es del 4,6% del Estado. Luego quedan las comunidades autónomas, que es verdad que tenían equilibrio presupuestario hasta el primer trimestre, pero cuando conozcamos el segundo probablemente cambiará, y ya no digamos el tercero o el cuarto. Recordemos que el año pasado, por ejemplo, prácticamente toda la desviación del déficit autonómico estuvo concentrado en el cuarto trimestre, con lo cual nos esperan unos buenos meses por delante. Y también la administración local, aunque eso es menor, y también la seguridad social, que según lo que conocimos ayer, pues habrá que ir siguiéndola. Recordemos que este año, para cumplir el déficit, se planifica que la seguridad social tenga superávit, con lo cual es algo un poco incierto. ¿Y por qué tanto interés en agradar a Merkel, en convencer a Merkel, en demostrarle que la situación es menos mala de lo que en realidad es, porque basta acudir al mercado para ver la percepción que los demás tienen de nuestra realidad? Pues básicamente porque hay que convencer a Merkel para que el Banco Central Europeo, o el gobierno hace el cálculo de que hay que convencer a Merkel para que el Banco Central Europeo nos preste una asistencia financiera que el resto de inversores no nos quieren prestar por nuestro alto riesgo. Escuchemos hoy, por ejemplo, a Pablo Zalba, eurodiputado del Parlamento Europeo. También es verdad que yo creo que el Banco Central Europeo no suele hacer anuncios, suele actuar, eso también es verdad. Con lo cual, a ver qué pasa mañana, pero las circunstancias es verdad que no son las que ocurrían en otras ocasiones. Ahora estamos en una situación delicada, hay que mandar un mensaje de apoyo rotundo a la moneda única y yo creo que en este momento solo puede llegar del Banco Central Europeo, de su presidente. Las declaraciones de Zalba pues recogen dos ideas, ¿no?, que están muy extendidas. Una, que la hemos escuchado, que el Banco Central Europeo tiene que actuar para mandar un mensaje de apoyo a la moneda única. Y el otro, que no lo hemos escuchado, pero también lo ha declarado pues este mediodía en la entrevista que le ha hecho Dieter, es que los países cumplidores merecen un apoyo más unánime del BCE. Y el problema es que, primero, los países cumplidores, quizá los incumplidores, y España de momento es un país incumplidor de todas, es decir, no hemos cumplido ni un solo año de momento y la perspectiva no es a que vayamos a cumplir, pues es discutible que lo merezcamos. Y luego, la idea de que para mandar un apoyo rotundo a la moneda única el Banco Central Europeo tiene que comprar masivamente deuda tóxica de países con problemas, pues es una manera de convertir la moneda única en lo que no tenía que ser. La moneda única no tenía que ser una manera de financiar a gobiernos, no tenía que ser una manera de permitir que los gobiernos encadenaran déficit tras déficit. Es decir, la moneda única no tenía que ser una peseta, una lira, un dracma, tenía que ser el marco. Y en el marco estas cosas o no se hacían
porque, entre otras cosas, había una oposición Bueno, interna. pero Rayo, no sé si lo merecemos, quizá es discutible, pero lo necesitamos. Y ahora no es nuestro problema si el euro, vamos a ver si es nuestro problema, pero no el 100% del problema. O sea, el que el euro ahora sea lo que es, pues ha sido culpa aquí de todo el mundo. Entonces, tenemos que solucionar un problema ahora mismo. O sea, después si queremos, ya solucionamos el euro, ya que nos echen los perros si no cumplimos y todo eso, pero ahora mismo, oye, necesitamos Pero que es nos que compren la deuda. Si es que Merkel, nosotros le estaremos que convencer a Merkel que no somos Grecia, pero Merkel le ha dicho a Rajoy que le va a convencer de que no pida el rescate. Porque si España tiene que pedir un rescate, España pasará a ser un país de cuarta o de octava. ¿Queremos eso? No. Luego, Ya, pero aunque no sea si no queremos eso, ortodoxo, si no queremos eso, el gobierno debería haber empezado por hacer bueno, otras cosas absolutamente distintas a las que ha estado haciendo. Porque, entre otras cosas, se suele decir que el Banco Central Europeo nos está asfixiando. No olvidemos que el Banco Central Europeo en estos momentos le está prestando a la economía española 450.000 millones de euros. El 45% del PIB español, 40% al sistema bancario, 5% al gobierno de la monetización de deuda que hizo en agosto de 2011. Esto es más de lo que presta cualquier otro país a cualquier banco central a cualquier otro país del mundo. Inglaterra, el Banco Central de Inglaterra presta como mucho el 20% del PIB a Inglaterra, la Reserva Federal el 15%, aquí estamos hablando del 45%. Y obviamente el problema donde está en que España no es creíble, y no es creíble porque tiene unas finanzas públicas absolutamente desestructuradas. Por eso la asistencia del BCE nos sirve para sobrevivir, eso sí, pero desde luego no nos soluciona ni mucho menos los problemas de fondo. Y claro, ¿dónde está la crítica que se puede hacer? Pues que mientras el gobierno no tome las medidas que debería tomar para solucionar los problemas de fondo, esos problemas persistirán. Pero es que si el gobierno desde un primer momento hubiese tomado esas medidas, ahora no necesitaríamos que el Banco Central Europeo nos rescate. Por tanto, el hecho de que hayamos abocado al país a un rescate del Banco Central Europeo significa que las medidas necesarias, por lo que sea, porque son impopulares, porque van en contra de la ideología del PP o por lo que sea, no se quieren tomar. Y si no se toman, el problema persistirá, solo que retrasado en el tiempo. Por cierto, hoy, como parece que el Banco Central Europeo nos va a rescatar, ha habido subasta de deuda alemana que no ha salido demasiado bien. Tenían que vender 5.000 millones de euros y han vendido solo 3.900. ¿Por qué? Porque hasta ahora la deuda alemana era un refugio frente al resto de países europeos. Si se va a monetizar deuda pública española, la deuda pública española a corto plazo deja de tener riesgo porque se la va a comer el Banco Central Europeo. Y claro, esto es lo que lleva a muchos a decir que a Merkel le interesa esta situación, que a Merkel le interesa que las primas sean altas para que su tipo de interés sea bajo. Bueno, Alemania tiene unas inversiones en España de 200 o 300.000 millones de euros. Desde luego no le interesa poner a España al límite de la suspensión de pagos, donde puede perder pues 100.000 o 200.000 millones de euros para ahorrarse un 1 o un 1,5% en sus tipos de interés, ¿no? Y decíamos, con declaraciones de Pablo Zalba, que el Banco Central Europeo tiene que ayudar a los países cumplidores. Bueno, hoy precisamente el Foro Económico Mundial ha sacado un informe de competitividad, donde España mantiene su ranking de competitividad, es verdad. Un ranking bajo. No muy alto, efectivamente, pero le suspende absolutamente por cumplimiento del déficit. Somos el 10º país del mundo que menos está cumpliendo los objetivos de déficit. Por tanto, de acuerdo con el criterio del PP, el Banco Central Europeo no debería ayudarnos porque no somos países cumplidores, y tampoco en cuanto a la deuda pública. Por cierto, si mantenemos el ranking es por dos circunstancias que, bueno, habría que matizarlas mucho. Los dos puntos fuertes, según el Informe Económico Mundial de la Economía Española, son que contamos con muchas infraestructuras y que tenemos una alta tasa de matriculación universitaria. Claro, aquí nos fijamos en el bulto y no nos fijamos en la calidad, que es algo bastante importante. Infraestructuras tenemos muchas, es verdad, tenemos más kilómetros, por ejemplo, de autopista que Alemania o Francia, tenemos más aeropuertos que cualquier otro país de Europa después de Francia, somos el país con más líneas de alta velocidad del mundo, solo por detrás de China. Ahora bien, la capacidad utilizada de todas estas infraestructuras, que en la última década han aumentado más de un 60-70%, está por debajo de los niveles de 2001. Esto para que luego digan que España necesita más infraestructuras, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué decir de las altas tasas de matriculación universitarias? Es decir, la calidad de eso dependerá primero de la calidad del sistema educativo, que no es extraordinaria. Recordemos que no hay ninguna universidad española en ningún ranking internacionalmente reconocido entre las 200 mejores del mundo, y luego también dependerá de los títulos que se enseñen. Imaginemos que el 90% de los licenciados, que no es obviamente, pero imaginemos que el 90% fueran licenciados en arquitectura. Pues obviamente España ahora mismo no necesita arquitectos. Por mucho que tengamos licenciados en arquitectura, el país no va a mejorar por eso. Y bueno, precisamente no estamos cumpliendo el déficit y tampoco estamos cumpliendo otro déficit.
el déficit de tarifa. El déficit de tarifa que hoy, pues bueno, ya sabemos que hay una lucha intestina dentro del gobierno entre, por un lado, José Manuel Soria y Luis de Guindos en parte, por otra, Cristóbal Montoro, para ver cómo se reduce el déficit de tarifa. Hoy Soria lo ha cifrado en 2013, año en el que ya debe desaparecer el déficit de tarifa, en 6.000 millones de euros. La deuda tarifaria hasta el momento está en 24.000. Eso es deuda que no aparece en las cuentas de déficit público ni de deuda pública oficiales. Bien. Y dice Soria que si no corregimos el déficit público para este año, en 2015 será el doble. ¿Por qué será el doble? Pues porque cada año tenemos que pagar la deuda emitida como déficit y los intereses de años anteriores, con lo cual cada vez el coste va subiendo. Y pide un esfuerzo generalizado entre todos para corregir este déficit. Bueno, esfuerzo generalizado, maticémoslo, porque el déficit lo han causado las primas a las energías renovables. Por tanto, sería más que discutible que tengan que pagar justos por pecadores a la hora de corregir un déficit, ya digo, que han causado unas subvenciones o una regulación muy concreta. Sí, que al final yo creo que se va a repercutir a empresas sobre todo y puede que también a consumidores. Bueno, la luz ya ha subido en la última década un 100% para empresas. Éramos uno de los países europeos con la factura más baja de la luz, ahora somos uno de los más caros y lo que va a suceder, según lo que ha dicho el gobierno, es que va a imponer un tributo a la generación eléctrica, es decir, para que paguen la nuclear y la hidráulica, que no tienen nada que ver con esto, y también que paguen en menor medida las renovables, cuando deberían pagar enteramente las renovables. Bueno, Manuel Llamas, que tú no has dicho nada. ¿Qué tiene que hacer mañana Mariano Rajoy para que Angela Merkel se vuelva a Alemania contenta, feliz y diciendo estos españoles son cumplidores, son serios, van a hacer lo que les decimos y podemos seguir, por tanto, prestándoles dinero sin tener ningún tipo de dudas de que lo van a devolver y de que lo van a gestionar de forma efectiva? Lo que debería hacer Mariano Rajoy es decirle que sí a todo lo que diga Merkel. Merkel es la que nos va a prestar el dinero en caso de que España finalmente solicite el rescate soberano y, por desgracia, el planteamiento que está haciendo el gobierno es el de tratar de negociar con Alemania un rescate suave. Un rescate suave significa usted me presta el dinero pero no me exige nada más. Eso es trágico, porque eso, entre otras cosas, es lo que viene haciendo Grecia desde el año 2010, que ha solicitado 2 rescates soberanos, aceptó a regañadientes las condiciones que le exigía Bruselas y concretamente Alemania para poderles conceder ese dinero, y lo terrible es que una vez que aceptaron el acuerdo engañaron a sus socios comunitarios porque no cumplieron prácticamente ninguna de las medidas que venían contempladas en ese memorándum de condiciones. Por lo tanto, lo ideal sería recibir a Merkel con los brazos abiertos y decirle, sí, señora Merkel, yo me comprometo a ser el alumno más aplicado de la clase, vamos a hacer todas las reformas estructurales que usted nos recomiende, vamos a hacer toda la política de ajuste fiscal por el lado de gastos que sea necesario para reducir el déficit público, no vamos a aceptar ninguna subida de impuestos adicional, puesto que ya hemos sangrado a nuestros contribuyentes, y vamos a cumplir estrictamente todos los objetivos de déficit que ustedes nos marquen. Es decir, convencer a Merkel no que España no sea Grecia, sino convencer a Merkel de que vamos a ser los alumnos más aplicados de la clase para permanecer en el euro. ¿Tú estás de acuerdo, Carmen? Sí, lo que pasa es que yo no tengo nada claro que España vaya a pedir, o sea, vamos a ver. Si es que el punto de partida igual es erróneo, o sea, primero a ver si va a ser que no pedimos al final el rescate, lo estamos dando por hecho. Desde luego, a lo tradicional no, a lo que tenemos visto creo que eso no se va a dar. Yo creo que el dinero que tú llamas rescate, yo llamo que mañana o pasado al Banco Central Europeo, eso es un rescate. Si el Banco Central Europeo compra deuda pública, vamos a ver, de forma ilimitada, ha estado comprando deuda pública hace unos meses y no decíamos millones. Que nos había rescatado. Yo decía que era un rescate. Bueno, vale, pues tú sí, pero aquí no, pero Manuel Llamas no es... No, pero era un rescate. Pero bueno, si lo decíamos entonces, por coherencia hay que mantenerlo. Lo seguimos diciendo ahora. Pero como la mayoría del personal no le llamo rescate, sino sencillamente que el Banco Central Europeo estaba... ¡Ay, que mira, que está comprando deuda española! ¿Por qué será? O a lo mejor hablaste de rescate, pero desde luego reconóceme que el común de los mortales no. Tú ahí luego ningún político acepta el término. También Manuel Pizarro hace 5 años hablaba de la prima de riesgo y la diferencial del bono y decían, ¿eso qué es? Pues ¿eso qué es lo que es? Bueno, pues luego resulta que es la prima que está al lado todo el día metida en la cama. Ni siquiera la línea de crédito de la banca se ha conocido como rescate. Efectivamente. Bueno, y es un rescate privado. No, pero ahí ves, ahí sí que... Ahí se ha usado el eufemismo. Ahí se ha usado la palabra rescate
Aunque no el gobierno no quería que se usara, pero nosotros sí la hemos usado. Entonces vamos a ponerla, yo por lo menos creo que la gente tiene que clarificarse en las cosas. O sea, no es lo mismo que tú vayas como un o sea, decir, por Dios, o sea, tipo Irlanda, que no que me des dinero y se lo den. ¿Cuánto dinero? Un montón, porque España no se soluciona con, quiero decir, ya que pide, pues tendría que pedir 400.000, 500.000, o sea, venga. Para garantizar vale, pues las necesidades de financiación a 3 años, por lo menos esa cantidad. Entonces, yo creo que es mucho más razonable y yo creo que Merkel mañana ya viene con los deberes hechos, porque que vamos a ver, o sea, quien se crea que mañana Merkel viene de cero a ver qué le dice Mariano Rajoy y a escuchar a ver qué dice Mario Draghi, vamos, yo es que me muero de la risa. O sea, mañana la rueda de prensa, la Merkel se lo sabe desde la A hasta la Z, porque ya le ha dado instrucciones al suyo para que haga diga lo que tiene que decir, porque es el único. Bueno, ahora resulta que Finlandia y Holanda también dicen que, pues, pero vamos, si el alemán dice que tal, vamos, se hace lo que el alemán diga. O sea que, a ver, cuidado con el programa de compras de deuda, que lo que ha filtrado Bloomberg hoy, es decir, no es lo que estaba descontando, no es lo que se había especulado hasta ahora. Mañana a escuchar a Rajoy en blanco, vamos, yo no lo creo. Evidentemente Rajoy, Merkel sabe lo que se ha estado haciendo aquí, que hay dificultades con las comunidades autónomas, como lo sabemos todos, que no se hace en ese punto todo lo que se debe, pero joder, sabe que hemos hecho la reforma laboral, que hemos soportado una subida del IRPF, una subida del IVA. Oye, 170.000 empleados públicos, ha dicho hoy el sindicato de funcionarios que se han ido a la calle en lo que va de año. Sí, y lo que pues queda. Es oye, pero es que hasta ahora estábamos diciendo que aquí no echaban a nadie en la administración y se han ido 170.000 trabajadores a la calle. Entonces, pero el tema es hasta dónde vamos a llegar y el ritmo al que esto se hace, ¿no? Porque si aproximadamente se han de ir a la calle 700 u 800.000... Hombre, pues no los querrás echar en cuatro meses. Rayo, no seas salvaje. Vamos a ver, en 4 meses no puedes echar a 700.000 personas a la calle. Tienes que hacer la reestructuración de la administración. Vale, pero para hacer la reestructuración de la administración, que yo también creo que se puede adelantar en algunas cosas, ya se podía estar más adelante, vamos a ser sensatos. O sea, se pueden cerrar empresas públicas, se pueden ya... se ha hecho. Se podía, bueno, vale, pues ahí te doy la razón, se podía haber, pero ahí no salen 700.000 personas. No, pero vamos por partes, que no puedes echar a la calle a 700.000 personas. Que ahora tengamos muchos más empleados públicos por español, que en el año 2000, cuando la productividad, en teoría, las nuevas tecnologías, en teoría, permitirían una reducción importante de esa relación entre empleados públicos y españoles, no tiene sentido. Entonces, eso es una reforma que hay que hacer y una reforma que hay que hacer para... ahí te doy la razón, pero ahora no vamos a hacer, si en el 2000 aquí han pasado 12 años, no vamos a hacer lo que no hemos hecho en 12 años, lo vamos a hacer en 4 meses. Hay que pinchar la burbuja lo antes posible. Sí, hay que empezar. De la forma más rápida posible. Porque es que si no, se te viene... Ya no hay tiempo. Vosotros sois un poco... Es que llevamos... No, pero es que a mí me sorprende... A mí el salvajismo me pone un poco así. O sea... Desde que empezó la crisis de deuda, desde que se anunció el rescate de Grecia y estalló oficialmente la crisis de deuda europea, yo he escuchado por activa y por pasiva a los representantes políticos de este país, sea Partido Socialista, sea Partido Popular, decir que había que hacer los deberes. Coño, han pasado casi más de 2... ¿Y dos socialistas se lo has escuchado alguna vez tú eso? ¿A Zapatero que iba a hacer los deberes? Hombre, no ha dicho otra cosa. Lo ha declarado. Otra cosa es que los haya hecho. Llevamos 2 años. Pero 2 años perdidos a la basura. Es decir, el año pasado, a mí es algo que me sorprende. Siempre se insiste desde la izquierda, es que estos ejercicios de austeridad dañan el crecimiento y son los culpables de que estemos en esta situación. Y nos vamos a las cifras de déficit del año pasado, y el año pasado el déficit público español cerró en el 9% del PIB. Hemos reducido el déficit del año 2010 al año 2011 en 1/10. Es decir, apenas 1.000 millones de euros menos, no de gasto, sino de déficit. Seguimos gastando exactamente lo mismo de más que hace 2 años. No se ha hecho nada y, por lo tanto, cuanto más se retrase lo que se tiene que hacer, más tarde saldremos de la crisis. Quería preguntaros, ¿pensáis, como uno de los grandes problemas de España son las autonomías, porque meter en cintura a los gobiernos autonómicos se está demostrando que es prácticamente imposible? Es cuestión de voluntad y yo creo que el gobierno no la tiene. Bueno, ¿creéis que Angela Merkel piensa... no la tienen son los otros. Claro, piensa en España Angela Merkel como un todo y ella dice, vamos a ver, tenemos una cifra de déficit que es el 6,3%,
3%, y a mí me da exactamente igual lo que hagáis, pero quiero que esta cifra de déficit se cumpla a finales de año, porque si no vais a tener serios problemas para poder financiaros en los mercados a partir del mes de enero o cuando sea. O, por el contrario, Angela Merkel conoce bien la política española y dice, bueno, vamos a ver, el déficit del Estado está bien, pero el déficit de las autonomías, por ahí se va un montón de dinero, señor Rajoy. Haga usted algo con las autonomías. ¿Creéis que va a decírselo? A ver, es que ella también tiene o sea, fíjate si lo sabe, que ella también es Alemania y también son muchos Länder. Pero... Y también los ha tenido que meter, les meten cintura. Lo que pasa es que la forma de organizarse es distinta. Claro, aquí tienes que decirle a las autonomías, vamos a ver, usted tiene que cumplir el 1,5. Y usted tiene que, yo creo que está siendo blando en el sentido de que yo no sé si la ley se lo permite, pero vamos a ver, yo no le doy el dinero y usted hace lo que quiere luego, no. Usted, antes de pedirme a mí el dinero y de yo dárselo, usted me va a quitar todas las mamandurrias que tiene. Y ya está. Claro, lo que no puede ser es darle el dinero y dice, no, yo ya, entonces cierro un hospital y sigo gastando en otra cosa. Pues debería poder decir el gobierno del Estado que no. De todas formas, aunque se habla mucho de las autonomías, tengamos en cuenta que el grueso del déficit es del Estado. Es decir, ahora mismo, si el déficit se está desviando de una manera alarmante, es porque el dato que tenemos, que es el déficit del Estado, está creciendo, y ya está en el 4,6. Las autonomías para todo el año han de cerrar en el 1,5. Que cierran en el 2 o en el 2,5 es una desviación de un punto, pero es que el Estado se va a desviar probablemente 2 o 3 puntos de su objetivo. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad. Y luego hay otra responsabilidad, que también se habla mucho de las autonomías, pero es que casi todas las autonomías están gobernadas por el PP, con lo cual esto de meter en cintura y demás, bueno, que metan en cintura a la gente del partido. Un par de reuniones y a correr. Bueno, venga. debería ser así. Un par de reuniones en Génova y se ha terminado la historia, Un ejemplo con el tema sanitario. La famosa medida de excluir a los inmigrantes irregulares de la seguridad social, de la asistencia sanitaria, no de la seguridad social, de la asistencia sanitaria, es algo que no están dispuestos a hacer incluso comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, con lo cual ya es algo alarmante. Pero más allá de eso, yo creo que aparte de los problemas políticos, que sin duda los hay, porque es tocar los chiringuitos, además de tus propios varones, en el caso de las comunidades autónomas del Partido Popular, además de eso yo creo que existe un problema financiero y estructural, y es el siguiente. Se insiste mucho en que las comunidades autónomas no se quieren ajustar, pero muchas veces se olvida que las comunidades autónomas también están obligadas por ley estatal a realizar un gasto estructural. Me explico. Hay un reglamento, un real decreto que es de servicios básicos, cartera de servicios básicos, y eso obliga a todas las comunidades autónomas a prestar determinados servicios. Y incluso establece la cuantía. Es decir, pues por ejemplo, usted tiene que realizar una consulta hospitalaria, pues se le permite realizar este tipo de tratamientos. Todo eso está determinado por ley estatal y las comunidades autónomas, aquellas que realmente quieren ser austeras, que las hay, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, no pueden reducir el gasto público estructural porque están obligados por ley. Y si a eso se le suma que sus ingresos fiscales están cayendo, caen inevitablemente en déficit público estructural. Y Rajoy, y el gobierno de Mariano Rajoy, se ha negado a flexibilizar esa cartera de servicios básicos, que significa ni más ni menos que cada comunidad autónoma decida por sí misma qué servicios públicos debe prestar en función de sus ingresos. Eso no lo permite hoy por hoy el Estado. Perdóname un momentito. Perdona, Carmen, ahora te dejo. Es que Juan Ramón Rayo le quedan 2 minutos para irse y nos tiene que leer las portadas de la prensa de mañana. Ahora seguimos. ¿Qué es lo que traen mañana los periódicos? Bueno, pues vienen cargados del Banco Central Europeo, ¿no? Claro. Expansión, por ejemplo, el BCE anunciará la compra ilimitada de deuda española, un poco pues siguiendo a Bloomberg. Ya veremos si es así o no. Esperemos que no, porque sería una barra libre absoluta a la financiación de gobiernos manirrotos. Y 5 días también el Banco Central Europeo aprobará mañana compras ilimitadas. Quiere matar. No, bueno, pero que una cosa es proporcionar liquidez y otra ya dejar la imprenta a disposición de Rajoy, ¿no? El BCE aprobará mañana compras ilimitadas de deuda a corto plazo. El Economista también pues recoge un poco la visita de Merkel, ¿no? Merkel aprovechará la visita a Rajoy para la negociación del rescate o para las condiciones, ¿no? Expansión también, cumbre empresarial hispano-alemana al más alto nivel. Y también Expansión recoge pues un poco la noticia que hemos comentado hace un momento de José Manuel Soria. Y que vamos a comentar ahora. Sí. Expansión, el ministro Soria alerta sobre un déficit de tarifa desbocado, realmente desbocado, pero que de momento, salvo por subir
anuncios de que subirán impuestos para reducirlo, no hay nada más. Por el lado de reducción de costes, poquita cosa. Bueno, pues nada, Juan Ramón, que te vemos mañana, que te Nos vemos tienes que mañana. ir. Muy Nada, bien. puedes salir sin ningún problema, aunque sea tele, no hay problema. Hasta luego. Así se te ve. entero. Eso es verdad. Carmen, ¿qué estabas diciendo? Ah, vale, es que decía Manolo que había comunidades rebeldes, ¿no? Que Algunas bueno, que comunidades tal. autónomas han anunciado que no van a poner Vale, en marcha. Pero, por ejemplo, Galicia se lo puede permitir. Vamos a ver, porque va a cumplir. Entonces puede decir, oye, Hay yo he otras que hecho... no. Otras que no. Yo he hecho recortes aquí, aquí y aquí y me puedo permitir, porque voy a cumplir, pues oye, no dejar, no sé, mayor asistencia para las personas que no tienen papeles, para los inmigrantes sin papeles. Y luego, hombre, decís, las comunidades autónomas tienen partidas muy estancas. Y el Estado, que tiene que atender a partidas ineludibles como son el desempleo, las pensiones, los intereses de la deuda, que por cierto, partidas que no dejan de subir, y desgraciadamente, pero no paran de evolucionar. Precisamente para cortar lo que significan los intereses de la deuda, pues de momento nos vendría muy bien que nos ayudaran. Yo sigo con lo mismo. Yo la verdad, yo prefiero que el Banco Central Europeo compre deuda a quedar como un país de cuarta, pero de cuarta, vamos. El otro día me decía Manolo Pizarro, es que como pidamos un rescate y España pasa a ser Zambia. O sea, ya en los mercados no nos atenderán. Seremos un país de cuarta. No, seremos como Portugal, como Pues Irlanda, eso, pues, como... lo siento mucho por los como irlandeses, pero Grecia. bueno, como Irlanda ya no tanto. No, Irlanda ha salido. Más está bien como saliendo, Grecia está o saliendo. Portugal, o sea, un país de cuarta. Y yo, Tenéis- antes de ser un país de cuarta, que tenga que ponerse de rodillas y pedir el dinero, yo prefiero que haya una operación de compra de deuda del Banco Central Europeo, que es mucho más aseado. Por ahí quería preguntaros yo, ¿tenéis, como Mario Draghi muchas veces dice unas cosas un día, baja la prima de riesgo, al día siguiente dice otra, que a los mercados parece que les sienta fatal y los mercados vomitan las palabras, por así decirlo, en sentido figurado de Mario Draghi, ¿se entiende? ¿Tenéis miedo a lo que pueda decir mañana Mario Draghi? ¿O pensáis que está todo tasado, que más o menos está hablado con Angela Merkel, que el momento es muy importante y no está la economía sí. para tonterías? Yo creo, durante estas últimas semanas hemos acontecido a una nueva lucha interna dentro del Banco Central Europeo. Hay que recordar que el Banco Central Europeo lo componen los gobernadores y presidentes de los bancos centrales que forman parte de la zona euro, y Alemania ha saltado y ha dicho explícitamente que no a la compra ilimitada de deuda y no al objetivo inicial, que parecía ser que el Banco Central Europeo estaba dispuesto a comprar deuda pública siempre y cuando la prima de riesgo de un país en dificultades superara un determinado nivel. Por entendernos, si el Banco Central Europeo estaría dispuesto a comprar toda la deuda pública española que hiciera falta para reducir la prima de riesgo y, por lo tanto, el coste de financiación del Estado español a 300 puntos básicos. Ahora mismo está en la deuda a 10 años, está en 500. Bueno, pues a 300, para bajarla. Eso significaría comprar de forma ilimitada deuda, además de todo tipo de vencimientos. Bien, parece ser que ya se descarta ese plan. Ese plan inicial, Alemania no lo quería. Y lo que se ha filtrado hoy es que lo que previsiblemente va a anunciar mañana es compra de deuda ilimitada a corto plazo, es decir, bonos, deuda hasta 3 años de vencimiento. Pero bien, en primer lugar, no puede ser ilimitada, porque lo que no recogen todos los periódicos de la prensa escrita mañana es la parte esencial de ese comunicado o de ese previsible plan. Es compra de deuda ilimitada, pero esterilizada. ¿Y eso qué significa? Que el Banco Central Europeo, como venía haciendo hasta ahora, no está dispuesto a imprimir dinero. Es decir, está dispuesto a prestar dinero a los estados, pero al mismo tiempo, si presta, por ejemplo, 100.000 millones a España, saca del sistema monetario otros 100.000 millones. Es decir, quita, resta esa liquidez por otro lado. ¿Cómo? Permitiendo que los bancos depositen dinero en el Banco Central Europeo. Con lo cual, no imprime directamente. Por lo tanto, no puede ser ilimitada. Si el Banco Central Europeo tiene, por ejemplo, 300.000 millones en depósitos, puede prestar 300.000 millones a los estados insolventes. Primer punto, no puede ser limitada. Segundo punto, es deuda a corto plazo. ¿Y eso qué significa? Que efectivamente, si el Banco Central Europeo compra deuda española a corto plazo, la prima de riesgo de la deuda española a corto plazo va a bajar. Pero eso significa que los inversores van a vender deuda pública española a largo plazo. Y por lo tanto, la prima de riesgo
que en estos momentos refleja el diferencial entre la deuda española y la alemana a 10 años, es decir, es deuda a largo plazo, va a seguir igual o incluso más elevada. Bueno, yo, en mi opinión, Sí. yo no sé lo que va a pasar, porque Manolo sabe un montón. Yo hablo de lo que se ha filtrado hoy, ¿eh? Bueno, pero es que no sé como- mañana, a lo mejor como- Draghi mañana como- nos sorprende, no sería la primera una vez. de las filtraciones viene de Bloomberg que falla más que una escopeta de feria, o sea que últimamente te quiero decir que vamos a verlo. Yo por intuición, que la tengo también como la de Esperanza Aguirre, no sé si tan fina o no, pero tengo mi intuición. Vamos a ver, ¿tú te imaginas a Merkel y a Rajoy viendo a Draghi y que Draghi nos dé una patada, pero de estas de en todas las pinillas? Yo no me lo veo. No. Todo eso, vamos a ver, todo eso está ya... Todo eso ya está. O sea, mañana Draghi nos va a anunciar algo que es bueno para España, que evita, o que de momento nos va a salvar de todo este mes de octubre, Durante 2 o 3 noviembre. Bueno, no tengo ni idea de qué estamos hablando, pero que nos va a ayudar sin que tengamos que pedir el rescate. Es decir, yo no me veo mañana, ya te digo, o sea, a Rajoy con el filete y la Merkel al lado riéndose de nosotros. O sea, Pero no ¿y lo a veo, cambio de nada? no lo veo. A cambio de A nada. cambio de nada no, a cambio de que, oye, si anda que no estamos haciendo esfuerzos ya, si hasta Van Rompuy, este pobre ángel mío, ha tenido que decir que estamos ya agobiados, que ya no podemos hacer ya más que hacemos de todo. Entonces, lo que hay que, primero, vamos a ver si efectivamente de aquí a final de año qué hacen las comunidades autónomas y si realmente en este cuatrimestre que queda la mayoría cumple. Yo espero que la mayoría cumpla. Y que el gobierno presente ya a la mayor brevedad posible la reforma en serio de la administración y que eso lleve consigo todo lo que sabemos ya, toda la lista de cosas que tiene que hacer, que ya huele ya, porque no la sabemos de memoria, cerrar las empresas públicas, las duplicidades, en fin. Empleados públicos. Empleados públicos, no funcionarios, sino empleados públicos, donde haya duplicidades, no sé qué, o sea, todo eso que cifró en su día Esperanza Aguirre en 48.000 millones. Y luego recuperar, que no se esconda por ahí lo de los concejales, lo de las asambleas, lo de los diputados, Sí. o sea, todo eso, pero claro, todo eso no es de hoy para mañana, pero sí que haya un proyecto de ley encima de la mesa que se pueda empezar a discutir y que Merkel lo sabe ya de sobra lo que estamos haciendo. O sea, Merkel sabe que en 8 meses se han ido a la calle 170.000 empleos públicos. Merkel sabe que nos han subido el IVA de la mayoría de las cosas y las normales que hace todo lo que compra todo el mundo, aparte del pan y la leche, pues que han tenido una subida de inmensísima, o sea que no hemos subido el 21, pero al final hemos subido lo que compramos al máximo posible de ¿En puntos. qué habéis notado los dos, ya digo en vuestra vida diaria, la subida del IVA, en qué es lo que más lo habéis notado los dos? Pues yo lo que más lo he notado es en el coche, en la gasolina. La gasolina y el tabaco. Y ¿qué te diría yo? Es que en la compra, es que no me ha dado tiempo todavía ni a hacer la compra. El tabaco, pues ¿sabes lo que pasa? Que tenía comprado yo, como siempre, a mí eso de que me pille que me tengo que levantar de la cama para ir a comprar tabaco no me ha pasado en la vida. O sea, yo tengo un cartón, que se caiga quien caiga, vamos. Y entonces no me he dado cuenta todavía. Pero el coche sí, mira, el coche que hice lo que hacía mi padre cuando subía la gasolina a 2 pesetas, que era irse todo el mundo a la cola de la gasolina. Bueno, pues yo el viernes me fui a la Yo también. gasolinera y llené el depósito. Digo, no me lo puedo creer que esté haciendo esto. Es verdad que no había nadie, con lo cual no hice cola, porque claro, lo que te gastas en la cola es lo que te ahorras de lo que te has echado en el este. Entonces, así de cosas de la vida normal, pues eso, la gasolina, que ya he tenido que volver a echar, claro. ¿No has ido al cine? ¿No te has cortado el pelo? No, has no he comprado ido un al libro? cine. ¿No has Nada, hecho sí, es que deporte, no me ha dado la tiempo cuota del todavía a hacer gimnasio? nada. Nada de nada. No voy al gimnasio, voy andando a la calle que es gratis, claro. Ando por la calle que es gratis, ¿no? ¿Y Hombre, tú, Manu? yo sí lo he notado. El viernes toca hacer la compra, ya te En lo los digo. productos del supermercado y demás sí se nota sí se nota que ha subido el precio y sube Pero no habían y dicho sube que la iban a factura. subir. ¿Pero a dónde vas? Que no ido le iban a tú? repercutir, si es ¿A dónde verdad que has lo ido habían tú? dicho. Bueno, yo he ido ¿No? ¿A dónde vas? algún supermercado sí lo ha repercutido, no todos, pero algún supermercado O sí. vete al que no. ¿Qué haces yendo al que sí? Sí lo he Si notado. tienes el nombre. Sí lo he notado en algunos, Es que vamos, Pero- es que te flagelas. No, era una Vamos a compra ver. pequeña. Pero vamos a ver. Tampoco o sea, hice la gran compra semanal, pero una compra pequeña de esta de supermercado de barrio, que bueno, pues que bajas porque necesitas comprar algo que necesitas, pues sí noté que se había repercutido.
Y tampoco lo he notado en mucho más. Por ejemplo, tuve que ir a una peluquería a cortarme el pelo y la peluquería pues mantuvo el margen. Es decir, no lo repercutió en el precio. Que es Eso duro, significa... que es duro, que las peluquerías han pasado del 8 al 21. Del 8 al 21, sí. Cuidado, Eso significa que muchas La empresas pasta. están dispuestas a reducir beneficios A y a cortarte reducir el márgenes pelo para mantener seguir el cliente, eso, claro. Imagínate que no vuelve vendiendo. Manuel Llamas a la peluquería. Hombre, no. No. No, lo decía Todos porque los meses. yo el pasado sábado, para empezar por la mañana, me fui a la peluquería y lo noté. Sí que es verdad que a mí sí que me lo Otro que repercutieron. va y se va a la peluquería el día de autos. Pero es que por la noche me fui al cine y me costó la entrada 9,20. Entonces, claro, digo, a lo Eso sí mejor... que es una barbaridad. Menudo A día. lo mejor, claro, que el cine en Madrid cueste 9,20 a mí me parece una barbaridad, pero es que no me esperaba el estacazo que me iban a colocar. Así que nada. Bueno, pues, ya sabes que han anunciado que van a cerrar 900 pantallas, que es una quinta parte de todas las pantallas que hay en España, y 3.000 personas se pueden ir a la calle, por lo que la gente va a dejar de ir al cine, por lo menos en esa proporción. Hombre, que en ellos el calculan. cine es quizás más evidente, pero los comerciantes, el pequeño comercio, ya advertían las últimas semanas antes de que se produjera la entrada en vigor del nuevo IVA que eso iba a repercutir sí o sí en pequeños comercios, pymes y pequeñas empresas que no van a poder repercutir, o sea, van a tener que trasladar ese IVA al precio de sus productos porque no les queda más remedio, porque ya tienen muy ajustados sus márgenes empresariales, sus beneficios, y que eso lógicamente se iba a traducir en menos ventas. Y por lo tanto, pues anunciaban cierre de empresas y despidos. Yo creo que es que la subida de impuestos no es la solución y por desgracia el gobierno está apostando por eso. Pues es que ya sabes que no es que esté apostando por eso, es que mientras no se haga la otra reforma de sacar dinero del otro lado, tienes que pagar mañana la nómina, pasado la paga extraordinaria de los jubilados que se ha sacado de un fondo que se llama de prevención y rehabilitación de las mutuas de trabajo. Que ya lo han agotado, por y dice, cierto. ¡ahí va! Si había un fondo ahí que se llamaba de no sé qué de las mutuas, ¿cuánto hay ahí? ¿Tú? Trae el ¿Cuánto dinero. hay ahí? Casi Pilla, 5.000 millones. Pilla, 4.700. No, se ha gastado una parte. Todavía queda. 4.000. Bueno, Carmen Tomás, Manuel Llamas, ha sido un placer que estéis Nada, esta noche muchas aquí. Os esperamos gracias. la semana que viene. Yo me lo he pasado muy bien, así que supongo que la audiencia también. Nosotros nos vamos a marchar, pero muy brevemente, porque enseguida está aquí Silvia Ribeiro con la cultura. Es la noche de César.